¿Listo? Leo la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos, capítulo 19. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces él les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Pablo dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoseles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Amén. Aquí podemos ver algo, pues como siempre digo, esta es la parte que no le gusta a la humildad, porque voy a enfocar la dirección. Nosotros hemos venido el miércoles, empezamos a hablar, y la idea era continuar los miércoles del Espíritu Santo. Pero nosotros como iglesia es necesario que conozcamos un poco acerca del Espíritu Santo. Claro que en un servicio usted jamás, ni en lo largo, ni porque viva 1000 años, usted comprende al Espíritu Santo. La persona o el ser más complejo de entender es la mujer, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona más importante. Yo lo voy a llamar ahora una persona, porque para mí es una persona, y como dice la hermana, es una persona. Pero en muchos lugares se ha hablado de que el Espíritu Santo es una fuerza. Para algunas religiones es una fuerza, para algunas personas es solamente un soplo de Dios, un aliento de Dios, y sí se puede comprender de esa forma por su traducción en hebreo, pero en algunas partes y en muchos lugares se ha ignorado al Espíritu Santo. El que hace los milagros, el que hace las señales, el que hace las cosas en el servicio, en el culto, se llama Espíritu Santo. No es el hombre. Dios unge al hombre para aportar su espíritu, pero quien hace todo se llama el Espíritu Santo. Porque a quien dejó Jesús en la tierra no fue a los discípulos. Él les dijo a los discípulos: yo los envío, pero ustedes no van a ir solos, porque les voy a mandar a alguien. Y les dijo: yo voy a estar con ustedes. Cuando usted lee el capítulo 14-15 de Juan, usted comprende la importancia del Espíritu Santo en la obra misionera de la iglesia. El problema es que, como pasó aquí en el versículo 2, cuando Pablo llega a Éfeso y habla con unos discípulos, no estaba hablando con cualquiera, no estaba hablando con gente que no conocía, estaba hablando con discípulos. Y dice la Escritura que ellos le dijeron: no sabemos si hay Espíritu Santo. Y así hay muchos lugares que ignoran la presencia porque no saben, no conocen que existe o que es real el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el centro de la congregación. A veces venimos acá: yo quiero una palabra. No, la gente tiene que cambiarse el chip. La palabra está, y usted la puede abrir en su casa y Dios hablar. Pero si tiene al Espíritu Santo, bendito sea el Señor, las cosas son diferentes. Lo importante de unirnos en la iglesia es porque la Escritura dice en el Salmo 133
mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque es ahí donde Dios derrama ¿qué? Bendición y vida eterna. Cuando nosotros convivimos juntos en armonía, desciende ¿quién? El Espíritu Santo sobre la iglesia. Nosotros no podemos seguir ignorando la presencia del Espíritu Santo. Mejor dicho, mejor lo aclaro de esta forma para que entendamos. Usted no puede venir aquí a mirar porque Jorge predica bonito. Hay que hacer las cosas como son. Yo puedo usar la retórica, puedo usar lo que sea, la oratoria, lo que sea. Como humanos lo podemos hacer. Y arrastrar un poco de gente como lo podemos ver en el mundo. Pero la importancia de venir a este lugar es a adorar al Espíritu Santo, al Dios Todopoderoso. No podemos dejar que el Espíritu Santo siga siendo ignorado en la iglesia. La gente ya no conoce los dones, ya la gente ya no se habla en lenguas. Claro que para algunas iglesias es el sello, si no habla en lenguas no te dan el bautismo del Espíritu Santo. Y si usted va a la Biblia, pues muchos que hablaban en lenguas lo tenían, pero pues Dios no se manifiesta solamente en las lenguas. Dios se manifiesta de mil maneras. O sea, a Dios no se puede encapsular en un solo don, porque Jesucristo no lo hizo solo. Entonces le hemos quitado la importancia del servicio al Espíritu Santo y empezamos a hacer nosotros el centro. Entonces, la parte más importante de un culto, ¿cuál es? La prédica. ¿Sí? La prédica es la parte más importante porque yo voy a que el pastor me dé una palabra y que me dé una... Y si ese día el pastor no me habla, ya no quiero volver a la iglesia. Porque eso pasa en las iglesias. Entonces, y si el pastor habla mucho, es que el pastor está sacando mi vida a la luz. Ese es otro problema. Entonces ya no voy a volver a la iglesia. Nosotros no podemos ir a la iglesia para que el pastor nos dé una palabra. Necesitamos ir a la iglesia para unidos adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros nacimos fue para eso, para adorarlo y exaltar su santo y poderoso nombre a través del Espíritu Santo. Nosotros aquí la Biblia dice que nadie enseñará a su hermano, sino que el Espíritu de Dios se lo ayudará. Si usted lee Jeremías capítulo 33, Jeremías, que habla del nuevo pacto, cuando usted lee ese texto, usted empieza a entender que ya no es lo mismo. Porque Dios le dice al profeta, es que ya no voy a escribir mis mandamientos en piedra, ahora los voy a establecer ¿a dónde? En sus corazones. Ya Dios no iba a escribir como lo hizo con Moisés, que lo subió al monte Sinaí y habló con él un tiempo y allá le escribió los mandamientos. Ahora lo dijo que voy a escribirlo ¿a dónde? En el corazón de ellos. Y nadie instruirá a su hermano. Y nosotros debemos entender eso, que quien hace esas cosas en nosotros se llama el Espíritu Santo. No hay otra persona más importante en el culto, no es por amistad. Si usted va al culto porque el pastor es su amigo, está fregado, espérelo y lo invita a tomarse un tinto en la calle. Sí, hay que hacer las cosas como son. La iglesia no puede seguir engañando. El Espíritu Santo no es por amistad con el pastor. Yo no lo recibo porque estoy más cerca de la primera silla, o porque a veces creemos que vamos a la primera silla y allá es que recibimos. No, eso no se recibe así. El Espíritu Santo se recibe cuando usted y yo disponemos nuestro corazón y empezamos a decirle: yo anhelo conocerte, Espíritu Santo, anhelo saber más de ti, anhelo saber de tu presencia. El Espíritu Santo ya no es a veces nos dicen: es que ven, y yo voy a pararme allá con el pastor porque me va a poner la mano y voy a hacer. No, así una de esas cosas. Claro que él puede trabajarlo también. Yo no voy a limitar al Espíritu Santo. Sí, porque él puede trabajarlo aquí adelante. Yo miraba un congreso, el congreso del pastor Harry Gandiel, y dije: Dios mío, qué cosa tan impresionante lo que pasó allá en Kansas. De una forma, lo poquito que uno pudo ver por televisión, por YouTube, que es por donde lo transmiten, uno dice: wow. Y cuando bajó una mujer, una señora, con su familia, estaban sentados, ella dice que estaba sentada en la parte más alta y desde allá Dios la alcanzó y le hizo el milagro. ¿Por qué? Porque cuando ella fue, ella dijo: yo no tenía
casi recursos para ir. Y dijo, yo voy a ir porque Dios va a hablar a mi vida y voy a recibir un milagro. Y ella regresó a su casa sin el milagro. No regresó con el milagro, porque el Espíritu Santo la escuchó allá en ese rincón donde estaba y le dijo, usted es mío. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que dispongamos nuestro corazón. Pero por la amistad, es que me gusta como lo haga, como predica. No, eso no. Cuando estamos en la universidad, el vicerrector entró al salón en una clase y se nos para y echó 2 sermones. En una clase echó 2 sermones, el mismo sermón 2 veces, uno psicológico y el otro emocional. Y usted viera cómo estos muchachos lloraban en clase. El mismo sermón, psicológicamente y emocionalmente. Y la gente dice, ay, es que no, lo importante es la relación que yo tenga con el Espíritu Santo de Dios. No es la relación que tenga con Jorge, porque Jorge también necesita tener una relación con el Espíritu Santo para poder tratar de andar bien. Porque si no, un descuido que tengamos, caemos redonditos. ¿Sí? Qué pena, pues, espero no herir susceptibilidad, pero es la palabra. La persona más importante en el servicio es el Espíritu Santo. No es el hombre. No es el hombre. Ante la naturaleza podemos ser el centro, pero ante Dios, Dios es el centro de nosotros. ¿Y quién es el Espíritu Santo? No lo vamos a tratar de definir hoy, porque ya casi cada uno, de acuerdo a su relación, tendrá su conocimiento de lo que es el Espíritu Santo. Pero voy a hablar un poco de lo que es el Espíritu Santo. En el hebreo, la palabra espíritu es traducido como ruach, y eso significa soplo o aliento. En muchas religiones se refieren que el Espíritu de Dios como Ruach Kodesh, que es el Espíritu Santo. Ruach Kodesh quiere decir Espíritu Santo. Recordemos la palabra raíz Kadosh, que es santo en el griego. Aquí la raíz cambia, aquí la palabra cambia, Kodesh, pero entonces la raíz hebrea Kadosh quiere decir santo. En el griego, esta misma palabra espíritu se traduce como neuma, que es soplo, aliento. La palabra neuma es soplo, aliento. Entonces, para referirse al Espíritu Santo, se dice neumato-agión, que quiere decir Espíritu Santo. Cuando nosotros trabajamos el Espíritu Santo como un soplo, se le quita la importancia. Cuando trabajamos al Espíritu Santo como una fuerza, se le resta importancia, se le resta el valor. Ahora yo quiero entrar en esto. Si en muchas religiones se habla de que el Espíritu Santo es un soplo, ¿cierto? Es un aliento. Ahora yo me pregunto, cuando una persona se muere, vamos a entrar aquí, no vamos a entrar en discusiones teológicas sobre los muertos, no, sino que vamos a entender un poco de esto. Hermano más, el Espíritu Santo, el Espíritu es un soplo para muchas iglesias, muchas religiones. Cuando una persona se muere y anda rondando por ahí, ¿cómo se llama eso? Que se ve, que la gente ve y se espanta. Es un espíritu. Ahora, miremos, a ver, no se me van por otro lado. Eso que la gente ve es un soplo. La gente me dirá, es que esos demonios son espíritus. No, la Biblia no me habla, hay que entender mucho más allá del mundo espiritual. Cuando yo veo un fantasma, ¿cómo le llaman eso? Un espíritu. ¿Sí o no? ¿Es un aliento? ¿Es un soplo? No, era una persona. Yo vi el espíritu de fulano, yo vi el espíritu de fulano. Si usted va al de los medios, hablan con espíritus, sean demonios o no, hablan con espíritus. ¿Sí o no? Entonces, ¿me hago comprender aquí? ¿Sí o no? ¿Pero qué era ese espíritu? Antes, cuando estaba vivo, una persona.
No, quítese de la cabeza que son demonios, no. Hablemos de lo que es. Era una persona. Ese espíritu era una persona cuando estaba viva, pero fallece y anda rondando por ahí y se dice que es un espíritu. ¿Será que ese espíritu es un soplo? ¿Es un aliento? No, era la figura de una persona. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que el Espíritu Santo no es una persona? No va a confundirse. Porque es que estoy tratando de comprender lo que es el espíritu. Cuando una persona se muere, ¿qué hace? ¿Qué sale de él? Su espíritu. ¿Será que eso es una fuerza? ¿Será que eso es un aliento? ¿Será que eso es un soplo? No, era una persona. Entonces lo que se mueve en medio de la iglesia, que es el Espíritu de Dios, ¿es un soplo, es un aliento o es una persona? Es una persona. Porque para referirnos al espíritu humano decimos es un ser, una persona. Pero al Espíritu de Dios es un soplo. Y no, es allí donde podemos comprender que el Espíritu Santo de Dios es una persona. Ahora, ya usted entenderá y irá a explicar, y digo, no todo lo que se ve son demonios. El mundo espiritual es tan complejo, realmente, que la gente dice que Samuel subió y dicen que es un demonio. No, era Samuel. Era Samuel. El espíritu de Samuel subió donde la pitonisa a decirle a Saúl lo que iba a pasar. Y la gente dice, no, era un demonio. No, porque nosotros demonizamos todo. A todo le metemos un espíritu, a todo le metemos un demonio. Y cuando hablaba yo con alguien, le dijo, los judíos creen que los espíritus andan sobre la tierra 9 días. Y es la religión que nosotros seguimos. Entonces hay que entender la importancia del Espíritu Santo. El espíritu no lo podemos seguir viendo como un soplo, sino como una persona. Él es una persona. Por eso usted siente que se consuela, por eso usted siente que se goza, por eso usted se contrista cuando está Él allí en medio de nosotros, porque Él es más que un soplo, es más que un aliento, es más que una simple fuerza, es más que una potencia. Él es el todo en el servicio, es el que lo tiene todo y el que lo hace todo. Todo. La gente debe comprender la importancia del Espíritu Santo. Y así como estaban en esta iglesia, en estos discípulos, que ni siquiera habían oído si había o no Espíritu Santo, así hay mucha gente. Así hay mucha gente. El Espíritu Santo es el que trae los dones a la iglesia. Y usted me puede decir, sí, es el que los trae. Usted puede andar en mucha santidad. Usted puede andar así puritanamente. Usted dice, yo no me voy a corromper. Y sí, Dios lo puede usar. Usted puede andar sin faltar nada. O sea, irse a vivir al monte del ermitaño por allá por una montaña para no fallarle a Dios. O para no cometer errores, pues, como dice uno. Y el Espíritu Santo, si quiere lo usa y si quiere no. Y usted puede andar bien o bien en caída. Y el Espíritu Santo lo usa y si quiere. El Espíritu Santo es el que hace. A nosotros nos enseña que tenemos que andar, no tratemos de andar con el Espíritu Santo. Cuando andamos con el Espíritu Santo no fallamos. Cuando andamos con el Espíritu Santo andamos firmes. Cuando andamos con el Espíritu Santo tratamos de mantenernos en el camino. Cuando andamos con el Espíritu Santo nos enojamos, pero también le pedimos perdón. Cuando andamos con el Espíritu Santo todas las cosas nos operan para Dios. El diablo se puede levantar, pero con el Espíritu está destruido. La gente piensa que porque tengo al Espíritu Santo no me va a pasar nada. Sí le puede pasar porque usted es un hombre, una persona, pero cuando está el Espíritu Santo dice, no temas que yo te ayudo, yo estoy contigo. No desmayes porque soy tu Dios y que te doy fuerza para avanzar. Es el Espíritu Santo que está operando en las personas. Y por eso lo que hace que los dones funcionen en la iglesia es el Espíritu Santo. Si no, vamos a primera carta de Corintios capítulo 12, versículo 7. Allí usted mira en primera carta de Corintios, capítulo 12.
7. Y dice la palabra allí, primera carta de Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu. ¿De quién? ¿Manifestación de quién? ¿Del pastor? Del Espíritu. Del Espíritu para provecho, porque es dada por el pastor palabra de sabiduría. Por el Espíritu, palabra de sabiduría. Vamos, prediquen conmigo, no me dejen ahí solo. Palabra de sabiduría, a otro de ciencia según el pastor. El mismo Espíritu. A otro fe por el apóstol. ¿Sí ve? Por el Espíritu. A otros dones de sanidades por él. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. No es el pastor, es el Espíritu Santo de Dios que reparte como él quiere en la iglesia. Yo puedo coger a usted como a mí cuando fuimos al encuentro, hermano. Cuando fuimos al encuentro, me cogió el pastor. Yo no hablaba en lenguas todavía. Tampoco hablé en lenguas. Yo no hablaba en lenguas. Y llega el pastor y me coge. Dice que para que habláramos en lenguas. Claro que fue una mañana muy bonita. Y me agarra de aquí, me aprieta de aquí. Yo ya me estaba ahorcando. Yo no podía ni hablar porque me estaba para que hablara en lenguas. Ahí me daña las cuerditas vocales. Y eso no es así. La única forma de que usted y yo hablemos en lenguas es rendidos al Espíritu Santo, rendidos a su presencia. No es porque el pastor venga y me ponga mano y desate las lenguas, no, es cuando usted y yo nos rendimos al Espíritu Santo de Dios. No hay otra forma. No hay ni el pastor ni el apóstol, nadie te puede dar los dones. El único que te puede dar los dones es el Espíritu Santo. Porque llegamos nosotros es a eso. El hecho de que yo tenga el don de sanidad, si lo tuviese, no quiere decir que porque yo le imponga las manos voy a operar el don de sanidad. A través del profeta Dios revela dones, que es otra cosa, pero no los imparte, porque usted nació con el don. Usted nació con el don. La Biblia dice, antes que naciera, te santifiqué. Jeremías capítulo 1. Antes. O sea, porque voy a la iglesia, entonces no, el brujo es un profeta. Pero los evangélicos decimos, no, es que eso es un brujo. No, es un profeta, pero Satanás usó el poder de Dios para trabajarlo en él. Y ese pobre hombre se confundió y se dejó llevar por lo otro. Pero cuando usted y yo le presentamos el poder de Rey de Reyes y Señor de Señores, ese brujo cambia. Porque ve que no podrá contra usted. Y si no cambia, dos cosas, como decíamos en la oración. O se convierte, bueno, es Hermanos, el Espíritu Santo es el que da el don de ciencia. El Espíritu Santo es el que da el don de sanidad. El Espíritu Santo es el que da el don de revelación de la palabra. Yo puedo traerles aquí, créanme, y tratar de buscar en internet lo más sencillo posible para hablarle del Espíritu Santo, pero usted puede irse más confundido que algo. El único que puede darle revelación de lo que es el Espíritu Santo es el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu. Usted y yo tenemos que acercarnos al Espíritu Santo. Por eso hablé del Espíritu antes de una persona, para comprender que el Espíritu Santo no es un soplo, que el Espíritu Santo no es un aliento, que el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona, iglesia, que habla, una persona que ministra, una persona que te dice lo que hay que hacer, una persona que está pendiente de nosotros. La iglesia tiene que dejar tantos rudimentos.
Los dones son ministrados por el Espíritu Santo. No pasa nada si no está el Espíritu Santo. El pastor puede andar en pecado, pero Dios se manifiesta porque Él es Dios, no porque el pastor. Él respalda su palabra, no al hombre que está parado, porque Él sabe que los hombres somos vacíos. ¿Quién trae la unción? Ya se me fue el tiempo y voy a poner la introducción. La unción la trae ¿quién? El Espíritu Santo. Ay, es que yo sufrí tanto y me llegó la unción. Usted puede sufrir lo que sufra. En el mundo sufre igual que siendo cristiano y no tiene unción. El problema es que cuando usted conoce a Cristo y está en la situación de crisis, usted no está como el del mundo buscando por aquí y por allá. No, usted corre ¿a quién? Al Espíritu Santo, corre a Dios. Y entonces lo que hace que la unción se derrame no es la crisis, es la oración que usted hizo mediante estaba en esa crisis, que no falló, no descuidó, siempre estaba firme diciendo: Señor, ayúdame, ayúdame, al menos por la necesidad. Y eso hizo que se derramara la unción. No es el problema que usted tenía, porque usted puede orar y tener unción sin tener problemas. ¿Por qué tenemos que tener un problema para poder tener unción? Es porque la iglesia quiere que Dios lo meta en problemas para poder decir: Señor, aquí estamos, ayúdanos, ayúdanos. No, cuando podemos buscar de Dios antes de tener problemas. Antes. Entonces dice: el pastor, ¿qué hizo? Pastor, yo quiero lo que usted hizo. Los problemas van a estar. Mi mamá se murió, yo no era cristiano. Ahora, porque yo era cristiano, no se iba a morir allá. O sea, también se muere. Sí, es la verdad. Los cristianos tienen separaciones en el matrimonio, los inconversos también. O sea, el problema es cómo usted toma la situación. En el mundo lo toma de una forma y en el cristianismo la toma de otro. Y por eso se derrama la unción. Porque usted está aquí todos los días buscando de la presencia para que Dios le ayude en ese problema. Sí. Entonces nosotros: ay, Señor, no tengo trabajo. Y cuando no tenemos trabajo, ¿qué hacemos? El inconverso, ¿qué hace? Va y voltea y después viene y se sienta en la casa, se soba la cabeza, hace una cosa, hace otra. Me estoy descuidando ya. Mejor dicho. Y empieza a hacer tantas cosas. Pero ¿qué hace el mundano, el cristiano? Va y lleva también su documento, su currículum. Y después viene aquí a la presencia de Dios: Señor, entregué mi documento, entregué mi hoja de vida, Padre, que y empieza a orar. Eso es lo que hace. No es el problema, es su oración que hace que se derrame la unción sobre su vida. Es eso, iglesia. Nos han metido el cuento a la cabeza que tengo que entrar en crisis para poder tener unción. ¿Y por qué no oramos? Para poder tenerla. Perdón, tomo este testimonio que me contaron unas hermanas. Y me sorprendieron. Porque yo decía que el Espíritu Santo se recibía después del bautismo. Y no. Eso me descuadró toda teología. ¿Sí? Y me va a bautizar allá y me dice, perdón, dice ella, dice: nos cortaron la luz y nosotros nos metimos a orar. Y gastaron mucho tiempo en la oración. Y fueron bautizados por el Espíritu Santo. No habían recibido el bautismo, no habían recibido nada, no habían ido a una iglesia como nosotros que estábamos 10, 30 años a una iglesia. No, eran personas que anhelaban la presencia de Dios y en ese momento miraron la oportunidad y empezaron a buscarlo. Y Dios los bautizó aunque no tuvieran el bautismo de agua, porque Dios no se limita a órdenes. Dios hace lo que Él quiere y como Él quiere. Eso hace el Señor. Y por eso la iglesia tiene que quitarse eso. La unción llegó. Y yo les dije a ellas: discúlpenme, de verdad, porque yo me esquivaba mucho. Y aquí Dios me dijo, ¿sabes? Y Dios me habló y me hizo correr aquí. Y Dios sabe cómo hace sus cosas. Jesús era Dios.
Jesús era Dios. Ahora yo me pregunto, ¿Jesús hacía los milagros porque era Dios o porque estaba el Espíritu Santo en él? ¿Cierto? Vea, Jesús vivió 30 años como una persona natural. ¿Se escucha algún milagro de Jesús entre los 12 y 30 años? Por ahí una película que se llama El Manto Sagrado, sacó una película donde el niño Jesús estaba jugando con un pájaro, le pegó una piedra y después fue y comió al pajarito y revivió el pájaro. Sin embargo, nosotros no vemos ni un milagro de Jesús entre los 12 y los 30 años. ¿Cuándo empezó el ministerio de Jesús? ¿Cuándo empezó el milagro de Jesús? Cuando bajó al Jordán y descendió el Espíritu Santo sobre él. Mientras estaba Jesús hombre, no había milagros, no usó milagros, no había nada, no se conoce de Jesús nada. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre Jesús y se escucha la voz en el cielo, este es mi Hijo amado en quien me complazco, y desciende el Espíritu Santo que lo ve Juan y Jesús. Cuando desciende, Jesús va al desierto, y cuando regresa de allá, viene siendo Jesús, el Cristo. Pero no era porque era Jesús, Dios. Era hombre. Jesús nos enseñó que para ser un hijo tenemos que tener al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. El que hace un ministerio fructífero es el Espíritu Santo. El que hace que este ministerio fluya es el Espíritu Santo. El que permite Dios que veamos las cosas en otros es el Espíritu Santo. No porque yo ande santamente, que tengo que andar, que es necesario. Ahora no es como decir, yo voy a pecar y ya después no. Porque el que reza y peca empata. ¿Quién quita que uno lo coja pecando la puerta? Entonces Jesús era usado por el Espíritu Santo también. Jesús tenía que orar. Pero es que Jesús era Dios. Él tenía que orar. Nos enseñó de intimidad. Pero es que Jesús es Dios. Pedro no era Pedro hasta que vino sobre él el Espíritu Santo. Saulo perseguía la iglesia, Pablo perseguía la iglesia, y él, a pesar de que tenía conocimiento de la Torá, a pesar de que tenía todo, se sabía todo lo que era la minorá, a pesar de que posiblemente usaba la kipá, no tenía unción hasta que vino sobre él. Y aquí usted puede ver en Hechos capítulo 2, 19, perdón. Y dice la palabra que hacía milagros extraordinarios por mano de... ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando Pablo tenía el Espíritu Santo. Usted no conoce a Saulo antes de que Dios lo transformara en Pablo. Y usted conoce a Pablo porque el Espíritu Santo vino sobre él y empezó a hacer milagros, empezó a hacer palabras. Tenemos la mitad prácticamente del Nuevo Testamento escrita por él porque el Espíritu Santo también descendió sobre él con el conocimiento que tenía. ¿Cuándo la iglesia va a empezar a darle valor al Espíritu Santo? ¿Cuándo vamos a tener relación con el Espíritu Santo? ¿Cuándo vamos a dejar que el Espíritu Santo sea el que haga la obra? Iglesia, aquí nosotros podemos pararnos a los brujos. Y le digo que vamos a ser destruidos, porque ellos sí saben cómo son. Pero si nosotros nos paramos con el Espíritu Santo, el brujo no tiene poder. El brujo no tiene poder. Jesús sin el Espíritu Santo no hacía nada. Jesús no hacía nada sin el Espíritu Santo de Dios. Lo que hace que nosotros lograremos las cosas es estando en la presencia, buscando siempre al Espíritu Santo. Cuando yo estaba orando, siempre he orado por 3 dones específicos. Siempre. Y son los dones que Dios me permite fluir a quien para allá, ¿cierto? Fluir en esos dones. Y un día teníamos el culto en Cali y empecé a orar a Dios por esos 3 dones específicos. Señor, dame don, y siempre, porque siempre le pido esos 3, no le pido más. Y me dice el Señor literal:
no me pidas los dones, pídeme el Espíritu Santo. Y yo me puse a pensar, en ese momento me senté en la cama y dije, porque siempre que yo me pasan estos estas, yo me siento, y le digo a Dios, ¿verdad? Si yo le pido al Espíritu Santo, tengo el don de ciencia, sabiduría, discernimiento, tengo unción. ¿Por qué? Porque el que hace que eso fluya es el Espíritu Santo de Dios. No es porque yo le pida 2 o 3 dones. Yo tengo que pedirle al Espíritu Santo para que los dones fluyan. Y fluye ciencia, sabiduría, discernimiento, milagros. Surgen todos los dones que Dios ha dado a los hombres cuando tenemos al Espíritu Santo. Los discípulos hacían milagros cuando fueron llenos. Ahí en Hechos capítulo 4, versículo 27, usted puede notarlo. Cuando ellos vino Pablo, Pedro, empecemos por Pedro. Y hermano, cuando estaban en el aposento alto orando, se conocía que ellos eran ungidos. Se hablaba de los discípulos cuando estaban esperando al Espíritu Santo. Nadie sabía de ellos. Yo me imagino, ese grupo de gente que yo veo que entra ya a esa finca en Boca. ¿Qué pasa? Y no eran conocidos, no eran nadie. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, ahí los conocieron. Incluso la gente se sorprendía, wow, ¿y quiénes son estos que hablan en nuestras propias lenguas? Porque vino el Espíritu Santo y se manifestó con diversos géneros de lengua. No hablaban en lenguas espirituales los discípulos, hablaban en géneros de lenguas, que es diferente, porque las lenguas se tiene establecido que es glosolalia, y pues hay unas cosas que luego pues, podemos entrar a trabajarlo. Pero en el capítulo 4, cuando ellos fueron perseguidos, miren lo que dicen los discípulos, le oran a Dios y le dicen a Dios en el versículo 27. En el versículo 27, mire lo que le dice Pedro: porque verdaderamente se unió esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados se quedó quieto. ¿Qué pasó? Tembló. ¿Y qué pasó? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. Entonces tenemos que buscar eso. Tenemos que buscar. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Los discípulos recibieron al Espíritu, pero eran llenos cada vez que oraban. O sea que no se puede vaciar. ¿Sí? Porque cada vez que oraban eran llenos del Espíritu Santo. Es decir, no podemos descuidar el Espíritu de Dios. Iglesia, lo más sencillo es el Espíritu Santo. Usted va a la plaza de Putagasta, al parque, no a la plaza, yo confundo el parque con la plaza. Al parque, pues yo imagino un parque, ¿no? Usted con el parque, y hay un montón de palomas, ¿cierto? A ver, usted va y se acerca, y coge una paloma, la paloma se agarra. Cuando usted hace un movimiento, la paloma ya está, vea, visión 360. Ya le dejó el polvero. El mínimo movimiento que usted haga, ella ya se lo detecta y se va. El mínimo movimiento. Jesús es representado, el Espíritu Santo, como el mínimo movimiento.
el mínimo error. Por eso no para el Espíritu Santo. Yo soy mi padre, yo soy un hermano, yo soy el que hace los milagros, yo soy el que Dios le usa. El mínimo ego, el mínimo. Por eso lo que Dios quiere es que seamos, Filipenses capítulo 2, como Jesucristo, que no encontró, no se igualó siendo Dios, no quiso ser como Dios, sino que se humilló a sí mismo hasta encontrarse hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso la iglesia debe honrar y cuidar al Espíritu Santo de Dios. El mínimo ego, el orgullo que tengamos, lo que queramos sacar, el pavo real, lo mínimo, llega el Espíritu Santo y dice, aquí no estoy, y chao, y lo deja de usar. Lo mínimo, el Espíritu Santo nos ayuda, pero en lo mínimo, es más sencillo. Digo que es más fácil levantarnos de un pecado que tener ego, que tener orgullo. Hay que tener ego, hay que saber qué ego debemos tener. Yo soy bien orgulloso. Yo no me dejo pisotear. Porque si usted tiene que saber Dios dónde lo puso. Jesús tenía orgullo. Si Jesús no hubiese tenido orgullo, lo había, ay no, yo tengo a Satanás, me dijeron Belcebú y estaba Jesús tirado en un rincón por allá. No, él dijo, qué pena, yo soy ¿qué? Hijo de Dios. Y cuando le dijeron, es que usted es pecador, le dijo, ¿ustedes quién me redarguye de pecado a mí? ¿Tenía qué? ¿Eso cómo se llama? ¿Orgullo? ¿Orgullo? Claro que no tenía un orgullo más superior del que debía tener. Tenía la autoestima bien establecida. Ni la alta ni la baja. Tenía una autoestima estable. Eso es lo que la iglesia tiene que tener. Y por eso les dijo, ¿y ustedes quién me redarguye de pecado a ustedes? Si él ya me perdonó, ¿quién de ustedes me dice que soy pecador? Y eso es lo que la iglesia debe tener. No ego, no un orgullo muy alto. Hay que ser humilde. Sansón. Sansón, ¿qué era lo que le hacía la fuerza? El pelo, ¿cierto? A nosotros nos dijeron, no, es que el pelo era simplemente el pacto. Lo que venía sobre Sansón era el espíritu. Y si no me crees, cuando Sansón muere, ¿cierto? ¿Cómo muere Sansón? Aplastado con los filisteos, ¿cierto? ¿Y qué pasó con Sansón? Derribó el edificio y tenía cabello. Estaba calvo. No como yo, pero estaba calvo. ¿Sí? Y por eso él ¿qué hizo? Él le dijo a Dios, Señor, devuélveme la fuerza. Y dice que Sansón se paró en los muros y usó tanta la fuerza y descendió sobre él el Espíritu de Dios y abrió las paredes, y ese día mató más gente de lo que pudo haber matado en toda su vida. Eso lo logró porque vino sobre él el Espíritu Santo. No era el milagro, no eran las guedejas que tenía en la cabeza, no era el cabello, era el Espíritu de Dios que estaba en Sansón. Y ahora termino, y porque ya ustedes tienen que ir a almorzar. ¿Cómo recibimos al Espíritu Santo? Eso es algo importante, la pregunta que la iglesia se debe hacer. Lucas, para ir cerrando, porque nos cogió el día. Capítulo 11, versículo 13. Lucas 11, 13 dice, pues si vosotros, Lucas capítulo 11, versículo 13, para recibir al Espíritu Santo tenemos que pedir. El Espíritu Santo no va a venir sobre alguien que está rascándose la barriga mirándole. El Espíritu Santo no va a venir sobre alguien que diga, yo quiero el Espíritu Santo y ande caminando por ahí, pero diga, Señor, quiero conocer. El Espíritu Santo no va a venir sobre alguien que esté montado en la moto de aquí para allá y de allá para acá diciendo, yo quisiera tener al Espíritu Santo. Él no viene por anhelo, Él no viene por necesidad, Él no viene por necesidad, Él viene por anhelo. Dios no se glorifica, Dios no se manifiesta donde está la necesidad. Dios se manifiesta donde es
solicitado, donde es anhelado. Porque si Dios se manifestara donde está la necesidad, en mi casa, en cualquiera, todos tenemos necesidad. Y Dios no se manifiesta. Sí, Dios se manifiesta donde es anhelado. Y por eso en el versículo 13, ¿qué dice? Pues si vosotros siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿qué dice esa respuesta? Esa pregunta. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará unción? ¿Dará qué? El Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los que están sentados en la casa, a los que están mirando Netflix, a los que están parados en la plaza mirando las palomas, a los que están caminando de aquí para allá. No, a quienes se lo pidan, a quienes se lo pidan. Y para poder tener al Espíritu Santo hay que anhelarlo, hay que anhelarlo. Señor, te anhelo, anhelo conocerte, Espíritu Santo, anhelo saber más de tu presencia, anhelo saber más de ti. Es la única forma que se conoce al Espíritu Santo de Dios, es diciéndole al Señor: quiero conocerte, quiero conocerte. La iglesia no tiene al Espíritu Santo porque no lo pide. Aquí la Biblia me está diciendo que el Señor lo dará a quienes se lo pidan. Y para Jesús enseñarle esto a la iglesia, tuvo que darle una retórica y decirle: mire, un hombre que vino de lejos y tocó a una puerta a la madrugada de un amigo, y cuando le tocó la puerta, el amigo no le dio el pan porque era su amigo, sino por lo importuno que fue. ¿Qué le está diciendo a la iglesia? Toquen importunamente el santuario de Dios, vayan a la madrugada, busquen su presencia, importunen a Dios para que Dios les responda, para decirle si el Espíritu Santo se les dará a quienes se lo pidan. Algo sencillo. Queremos unción, sí, del Espíritu Santo. La iglesia quiere unción, sí, del Espíritu. El único que da la unción en la iglesia es el Espíritu. Andemos con el Señor y andamos caminando con Cristo. Lo que se levante contra usted cae. Claro que no es para mojarse de eso. El que puede traer la unción es el Espíritu Santo. Es un deseo profundo y constante por su presencia y la guía en nuestra vida. Él está entre nosotros. Simplemente está esperando que nosotros lo pidamos. Juan 14:15. Jesús le habla a sus discípulos. El Espíritu Santo está entre nosotros. El Espíritu Santo está entre nosotros, iglesia. No podemos a Jesús, es que vamos a ir al Espíritu Santo, entonces voy a ir a una montaña. No, Juan 14:15. Jesús da dos situaciones de cómo pasará el Espíritu Santo. Y usted ahí lo puede ver. Y dice la palabra, cuando Jesús le promete, dice: si me aman, guardan mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y dice, el Espíritu Santo, hasta el 17, dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará. Jesús, ¿qué le dijo? Primero mora. Le dijo: mora con ustedes, no morará. Les dijo: mora con ustedes, está con ustedes. Es decir, el Espíritu Santo está aquí. Pero Jesús le dice después: y estará en ustedes. Cuando lo recibieron en Hechos capítulo 2. Dos cosas. Uno, el Espíritu Santo mora conmigo. Dos, el Espíritu Santo mora dentro de mí. Porque cuando usted lee esa palabra, estará en ustedes, quiere decir que es dentro. Estará con ustedes, rodeado de ustedes y dentro de ustedes. Eso es lo que el Señor les está diciendo a los discípulos. El Espíritu Santo estará en ustedes. Y la iglesia se olvida de que tenemos al Espíritu Santo. Y concluyo con esto: ¿quiénes lo pueden recibir? Cualquiera. Cualquiera, no solo el pastor, no solo el hermano que más ora. Bueno, sí, el que más ora sí,
o el que más aparenta orar en la iglesia, más bien, o la hermanita de la intercesión, que a veces somos tan visibles. No, es quien cualquiera. Joel 2:28. En los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso dice Joel capítulo 2:28. En los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestros ancianos, menciona a todo el mundo. No menciona a los pastores, a los profetas, a los evangelistas, menciona a todos, porque el Espíritu Santo descenderá sobre todo el que lo pida el Señor. No sobre unos pocos. Por eso cualquiera puede recibir al Espíritu. Cualquiera. Solamente que nos dispongamos, dispongámonos y tendremos el Espíritu.